El batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón. Hoy por fin la review o la reseña del iFi Go Blue o iFi Go Blue, como gusten decirle. Este DACamp Bluetooth. Sí, ya saben, soy fan de estas cosas. Y este, como lo ven doradito, sí, es como tiene la placa doradita. Es muy pequeño. Más adelante haré una comparación contra los famosos FIO BTR15 y BTR7 que ya están en el canal. Vayan a ver las reseñas. Y para ver, no sé cuál gane, pero a ver cuál escogería yo y cuáles escogerían ustedes, ¿no? Para comprar. Precio. Aquí en México el precio está bien raro, bien loco, bien disparado. En el distribuidor directo en iFi México lo he visto desde 4,300 hasta 3,200. Es más así como que muy disparado el precio. Y por ahí a veces sacan sus ofertas de caja abierta. Y en caja abierta lo he visto hasta en 2,900. O sea, para que vean el rango que tiene. Si no lo compran con el distribuidor oficial, lo he visto en otras tiendas desde Amazon, AliExpress. Lo he visto lo más caro, 7,000 pesos, que ya se me hace un robo, ¿no? Lo compran a 7,000 pesos. O sea, mejor vayan directo al distribuidor de iFi. Y lo más barato que lo he visto nuevo son $170. Que serían que, pues igual que en iFi, ¿no? Son como 3,000. Pues como 3,000 pesos ahorita como está el peso. Entonces ahí para que lo busquen. ¿Qué tiene? Amplificación. Bueno, primero que nada, sus dos salidas. 3,5 y 4,4. La 3,5 tiene una amplificación de 165 miliwatts a 32 ohms, lo cual es bastante alta. Y por la balanceada 4,4, 245 miliwatts. Así es que, ¿qué mueven con esto? Todos sus EMs que tengan, ya sean de Balance Armature o de... ¿Cómo se llama? Pues del driver dinámico, sin problema los van a mover. Planares, a ver, aquí viene algo curioso. Yo tengo planares, el menos demandante que tengo es el Celeste Gumijo, lo movió sin problemas. Es más, me lo movió por la 3,5, o sea que eso estuvo muy bueno. Ya de ahí para arriba, otros planares. S12 y S12 Pro. A mí me gustó cómo sonaron. Yo digo que se los amplifica por ahí de un 90-95%, porque sí, cuando brincas a algo con más potencia, sí se alcanza a notar un poquito más de detalle. Pero si los tienes, yo creo que los vas a poder disfrutar, ¿no? Diría que suenan mal, suenan bien. Te digo, les falta poquitito, pero yo la verdad sí lo he estado usando con el S12 Pro. Y no me importa que se quede a un 5 o 10% menos. Para andar en la calle no lo notas. Ya si te vas a sentar en tu casa a escuchar, a lo mejor ahí sí llegas a notar un poquito. KZ, PR2 y PR3. Sí se quedó un poquito más corto. Pero es que esos de veras que son inamovibles, esos audífonos. Que por cierto, el PR2 ya saben que no se lo recomiendo para nada. El PR3, ¿qué creen? Que le he empezado a agarrar un poco de cariño. Pero bueno, es otro tema. Opciones que tiene que me gustan mucho. Vamos a hablar primero de lo bueno y luego de lo malo. Normalmente lo hago al revés, pero ahorita vamos rápido. Firma de sonido. iFi o iFi tiene la fama de que tiene un sonido ligeramente cálido. Sobre todo por este aparato que está aquí al fondo, que es el iFi Zen DAC. Y por otro portátil, que es el Hip DAC. Bueno, yo este iFi lo estuve probando con varios audífonos y comparándolo con fuentes. Y a mí me sonó neutral, ¿eh? Entonces, buscas un amplificador neutral, aquí tienes este. No noté que me coloreara nada, ni que me aumentara agudos, ni nada. Y aquí viene lo padre de esto, que tiene dos opciones que se manejan con este botón. No, este es el de prender y apagar, y este es el que lo maneja. No creo que se alcance a ver aquí, pero dice XBass. Sí, no, no se va a ver. Bueno, es que viene como mate. Y X Space. Bueno, a ver, ¿qué es eso? Por cierto, ahorita que vieron el logo de Hi-Res Audio, este no reproduce MQA, para que sepan de una vez. Que digo, a mí no me molesta porque no soy usuario de MQA. Pero regresando al botón. El X-Bass aumenta los graves. Y yo lo he probado en tres productos. Que es en en el Hip DAC que ven aquí al fondo. Y en el FIO Q3 que también tiene el X-Bass.
Les puedo decir que de los tres, en el que más me ha gustado ha sido en este. El aumento de graves es ligero, ¿eh? No crean que va a aumentar así mucho. Es muy ligerito, pero se alcanza a notar y suena muy bien. Entonces, si tú lo pruebas y pues como es neutral, dices, ay, a mí me faltó un poquito de calidez abajo en los graves, con el X-Bass queda muy bien. Con el Hip DAC es un poquito más elevado y yo siento que en el Hip DAC sí llega como que hasta... No molesta porque no molesta, pero sí como que te llega a comer un poquito los medios o sí te distorsiona un poquitito el sonido. Aquí no. Aquí de veras está muy bien hecho. Entran ligeramente los graves y muy bonito. También me gustó más que en el FIO Q3. Porque el Q3, como les platiqué en la review, es muy escandaloso y grave. Aquí está muy bonito. El segundo, que es el X-Space. En teoría, porque lo leí en el instructivo. En teoría, lo que hace es que el X-Space te da el efecto de apertura, ¿no? Del soundstage, de que todo se escuche más amplio. Le voy a ser bien sinceros, yo no escuché que hiciera ese efecto. O sea, yo no escuché que ampliara el espacio o la dimensión, pero sí sentí que por ahí de la transición de medios a medios agudos, como que los aumenta y no suena mal. De hecho, me gustó bastante el sonido. Entonces, si a ti de repente tienes un audífono que buscas que sea un poquito más brillante, un poquito más analítico, le pones el X-Space y a mí me gustó cómo sonaba. Insisto, yo no escuché ese efecto de que te amplíe la escena, pero sí me gustó. Entonces ahí, para que sepan más o menos a qué va. Y la otra opción es que al tercer clic se activan los dos. Y la verdad es que yo con los dos activados así como que no fue mi hit. Yo prefiero o aumentarle los graves o eso del X-Space, que les digo que por ahí de los medios agudos como que suena más bonito. Ya digo, si ustedes lo quieren usar con el tercero, pues úsenlo. Ya nos platican qué les pareció. A mí se me hizo como que... pues regresa a sonar casi como al principio, ¿no? Como que se eliminan, pero bueno, ya es cuestión de gustos. La ruedita no es independiente. Con esta ruedita manejan el volumen de su celular. Pero yo no sé qué magia negra tiene esta cosa. Que por ejemplo mi celular, mi Xiaomi, yo cuando le voy subiendo el volumen, me lo va subiendo así como de así pasos muy rápidos. Y con este les digo, no sé qué magia negra es, que va despacito, despacito, lo cual me gustó mucho. Pero ojo, no es independiente, simplemente es para controlar el volumen de su celular. ¿Sale? Y bueno, obviamente, súper portátil. Lo puedes llevar a donde quieras, cabe en cualquier lado. Vamos a lo malo. No todo es bueno, ¿verdad? Lo malo... Bueno, esto se aplica a todos, porque todos te lo hacen. Si quieres la fundita, la tienes que comprar aparte. Y está bastante carita. Anda por ahí de $20. Afortunadamente yo la conseguí en un paquetito. Me lo dieron todo junto, que me la regalaron, pero normalmente la tienes que comprar. Y eso sí es súper ajustada. De hecho, ahorita me costó un trabajo sacarlo de su funda para que lo pudieran ver. Pero está muy cómoda la funda porque pues trae su clip. Y ya es más fácil. Igual no es necesaria. Si tú no vas a usar clips, no la compres y así. De hecho, está bastante resistente. Bueno, o sea, al menos yo no he visto que se raye ni nada. Otra cosa mala. Bueno, para los que usan MQA, pues ya les dije, no soporte MQA. Me pasó algo muy curioso con este que no me ha pasado con otros. Bueno, con el H5 sí me pasó. Pero en menor cantidad. Si usan la salida balanceada, asegúrense de que sea un audífono que requiere de potencia. Porque si usan un audífono que no requiere potencia, mete ruido. Y a mí me pasó con este. De hecho, estoy haciendo las pruebas para el Hydis MS3. Que ya pronto viene la review. La verdad es que como tiene 3 filtros, me tardaron en probar los 3 filtros, pero ahí va. Yo lo compré con la salida balanceada. Que la verdad es que no la necesita porque esta cosa la puedes mover con lo que sea. Y por lo mismo de que es muy sensible, a la hora de que lo conecté por la 4.4 me metió ruido. Entonces, si tu audífono no necesita tanta amplificación, úsalo por la 3.5. Y si sí necesita por la 4.4 y no te meten ruido. Pero si es muy sensible y lo quieres poner en la 4.4, te va a dar ruido. ¿Sale? Y pues yo creo que hasta ahí sería lo malo, bueno, lo que a mí no me gustó, ¿no? Vamos, comparación, porque yo sé que es lo que quieren. No dudo que muchos de ustedes hasta se adelantaron hasta acá. No sean mendigos, vean todo el video. Los necesitamos.
Los tres que yo digo que para mí, estos tres son lo mejor que pueden comprar en este tipo de aparatos y que son portátiles. Porque ya les presenté el 8.5, que es un monstruo, y ya viene el H2, pero es mucho más grande. Portátiles, BTR7, BTR15 y Figo Blue. En la review de este ya les dije que yo personalmente me quedé con el BTR15, cuestión de gustos. Comparación, muy fácil, voy de izquierda a derecha, ¿sale? Amplificación, el que más amplificación tiene es el 15, luego sigue el 7 y luego el Hi-Fi. Me estoy yendo como que por lo que normalmente la gente compraría algo, ¿no? Amplificación sería así, por la balanceada y por la 3.5. Si ustedes no usan balanceada y solo quieren usar 3.5, ahí está muy curioso porque sería al revés. Sería el primero este, el segundo este y el tercero este. Así está la amplificación por la 3.5, ¿sale? Para que vayan escogiendo. Tamaño es muy obvio, del más cómodo al menos cómodo. Ahora, estos tienen pantalla, este no. A mí honestamente no me molestó porque yo estoy bien ciego y de todos modos ni uso la pantalla. Yo también por eso, aunque esta está muy bonita y a color, a mí la verdad es que no me importó tanto, por eso preferí este. Si tú sí requieres una pantalla, pues vas a, me imagino, a descartar el Hi-Fi. A mí la verdad es que no me molesta porque yo de todos modos todo lo trato de hacer con los botones y al tacto. Para subir volumen, sí son más cómodos estos porque tienen volumen independiente por sobre este. Los tres tienen micrófono, así que si usas micrófono no hay problema. Nada más que con los tres te los tienes que acercar a la boca y hablar. ¿Sale? Precio. Este está muy bueno. Al precio que se vende en México, del más barato al más caro. El más barato, el más caro. Se me hace increíble que este sea el más caro, siendo que este trae pantalla y todo y el tamaño. Pero bueno. Ah, batería. Se me había olvidado. Eso me impresionó. De estos tres, a que más dura la batería es a este, siendo que es el más pequeño. Aunque bueno, también es el que a lo mejor tiene menos amplificación en 4.4, pero igual. Este dura aproximadamente 10 horas la batería. A este le dura aproximadamente 8, entre 8 y 9, y este entre 7 y 8. Entonces, duración de batería, este es el mejor. Le sigue este y al final el BTR15. Y lo más fácil, firma. ¿Qué firma usas? ¿Quieres firma cálida? Tienes que comprar este. Neutral, estos dos. Como ya les dije, este le puedes poner el X-Space y el X-Space, pero este lo puedes ecualizar en tu celular. Así es que yo diría que ahí es como que un empate. Bueno, no, de hecho, yo creo que es mejor este porque puedes ecualizar todo. Pero si tú eres un huevonzote como yo, que nos choca estar ecualizando y que prefieres apretar un botón, pues este está bueno, ¿no? Carlos, ¿con cuál se quedaría? Está bien difícil. En el anterior yo les he dicho que de estos dos me quedaba con este por la firma neutral. Así es que si a ti lo que más te preocupa es una firma cálida por el THX, vete por este. Entre estos dos está bien difícil. A mí me gustaron mucho los dos, me gustaron mucho. Pero aquí sí va a entrar mi codez. Bueno, no es mi codez, es que la verdad es que es una compra inteligente. Para mí la compra más inteligente sería el BTR15. ¿Por qué? El precio, entre 100 y 120 dólares. Estamos hablando de que en México, si lo compras aquí con los distribuidores, o aunque lo compres en AliExpress, este anda como entre 140 y 210 dólares. O sea, así se va muy alto. Y este te da más amplificación. La ventaja del Hi-Fi para mí es la comodidad y el uso de este botón. Es que a mí me encanta el usar este botón. Además, yo lo traigo en la calle y ahí voy duro y duro a estar cambiando en cada canción. Eso me gustó mucho. Y la verdad me da flojera abrir mi celular, abrir el ecualizador y empezar a moverle. Pues como que no es lo mío. Si es que yo les diría, ¿quieres ir por calidad-precio? Iría por el BTR15. ¿Quieres ir por comodidad? En todo, porque desde la palanquita, desde el botoncito y el tamaño, pues vete por el Hi-Fi. Si tú tienes un presupuesto abierto, pues la verdad es que ve por el que quieras, ¿no? Yo que sí no tengo tanto dinero y soy medio codo, yo me iría por el BTR15. Aún así, esta es una muy buena opción. Igual les digo, yo por lo que aparte de precio me iría por este es que con este sí alcancé a mover los planares al 100%.
O sea, este sí me movió el S12, S12 Pro y los casetas. Pero si tú no usas planar, porque a mucha gente tampoco le gusta el sonido del planar, pues con este estás bien. No necesitas más, la verdad. Bueno, hasta aquí la review y comparación. Muchas gracias. Ya somos más de 800. Muchas gracias por habernos seguido. Ya estamos cerca de los 1000. Ahí suscríbanse, por favor, si les gusta el canal. Y seguimos con más reviews. Y viene ya la review del MS3 muy pronto. Y más unboxings. Muchas gracias y adiós. El batallón.